¿Qué onda, campeones? El profesor David Adams, como siempre reportándose, en este caso desde alguna parte del planeta, para traerles hoy día un nuevo tema, el cual se denomina continuidad de funciones. Hoy día veremos la primera parte, y para poder entenderlo muchísimo mejor, hoy día tenemos nuestra primera víctima, que es este ejercicio. Veamos el contenido de este. A ver, dice sea f de x igual. Vemos una función con varias reglas de correspondencia, sus respectivos dominios, como pueden notar, nos señalan responder si es continua en todo su dominio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la opción de contestar con un sí o un no. Bien, entonces para ello, lo primero que podríamos hacer, ya que nos soliciten si es continua en todo su dominio, entonces primero sería encontrar, obviamente, el dominio de la función. ¿Sí? Recordemos que la función es esta, ¿sí? Obviamente que resulta como, digamos, la unión de todas estas funciones, ¿sí? O sea, todas estas de acá comprenden justamente a la función f. Entonces, por ende, vamos a encontrar el dominio de la función uniendo los dominios de cada una de ellas. ¿Listo? A ver, el primer dominio va desde el menos infinito hasta el 0, ya que acá nos señalan que x es menor que 0, entonces esto saldrá como la unión desde el menos infinito hasta el 0. Esto lo juntaremos. Ya, acá tenemos otro dominio desde el 0 hasta el 1, ¿no? Y así. Esto también vamos a juntarlo. A ver, desde el 1 hasta el 3, por supuesto que sí. Y por acá también tenemos el último dominio que va desde el 3 hasta el más infinito. Muy bien. Con azulito. Ahí está. Entonces unamos todos estos conjuntos y tendremos el dominio de nuestra función. Muy bien, campeones. Como vemos, miren, al ir esto desde el menos infinito hasta el 0, notamos por aquí que se va a juntar desde el 0 hasta el 1, pero el 0 ya se va a incluir en el dominio. Lo mismo va a suceder con el 1. Fíjense que acá no lo toma, pero acá sí se toma el 1. Y de forma parecida también sucede con el 3. No se considera el 3 por aquí y acá sí. Por lo tanto, como ven, va a ir entonces desde el menos infinito hasta el más infinito. Este va a ser el dominio. ¿Sí? Que también lo podríamos señalar como simplemente todos los números reales. ¿Ya? Listo, entonces tenemos que ver si es continua en todos los reales. ¿Sí? En todos los valores de x que pertenecen a los reales. ¿Ok? Ahora, para ello debemos analizar, en principio, ya que es nuestro primer ejercicio, lo siguiente. Debemos ver si cada función que participa dentro de f, ¿no? Dentro de la función f, es continua en su propio dominio. ¿Sí? Es importante que sepamos eso. Entonces veamos la primera. Miren. La primera es f de x igual a 0. Bueno, f de x es todo, pero a este 0 le podríamos llamar, vamos a ponerlo así para que lo puedas entender mejor, un f de 1, ¿no? Un f de 1 de x igual a 0. Y su dominio va desde el 0, o desde el menos infinito, hasta el 0. ¿Sí? Lo estoy sacando de aquí. Esta es la primera regla de correspondencia valga la redundancia, de la primera función que compone a f, ¿no? Entonces f1 de x igual a 0 con su respectivo dominio. ¿Ok? Entonces veamos si esta es continua en ese dominio. Chicos, si representamos f de 1 de x igual a 0, esto viene a ser una recta horizontal, ¿de acuerdo? Que coincide obviamente con el eje x, ¿no? Y igual a 0, pues. Y y igual a 0 es continua, si es continua en todo su dominio, en todos los reales. Porque recordemos una idea intuitiva de continuidad, es que no haya roturas, ni tampoco saltos de la función. Entonces, al tener esta regla de correspondencia, pues no va a haber saltos ni roturas. Entonces, esta sí es continua en todo su dominio. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya. Pero estamos hablando de f de 1 de x. ¿Ya? Perfecto. Ahora, analicemos qué pasa con f de 2.
la segunda componente de la función f, que es esto. ¿De acuerdo? Tiene esta regla de correspondencia y su dominio va desde el 0 hasta el 1. Entonces, quiero que cheques bien, como en el caso anterior, la regla de correspondencia. F de 2 de x igual a x, si esto tú lo representas en el plano cartesiano, ¿listo? Se mueve como si fuese un pequeño temblor por acá, ¿no? Ok. ¿Qué va a suceder? Tienes una recta, ¿sí? Y esta recta también, esta función, al ser representada por una recta, esa es continua en todos los reales, en cualquier valor que le des a x. Y si x pertenece solamente de 0 a 1, también es continua para ese intervalo. ¿Listo? Entonces ya estamos viendo que dos funciones, componentes, sí son continuas en sus respectivos dominios. ¿Listo? Entonces veamos si sucede eso con la tercera función. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Y su dominio va desde ¿dónde? Desde el 1 hasta el 3, ¿no? Sin considerar el 3. Ok. A ver, esto me representa una parábola. Y la parábola igual sigue siendo continua, ¿sí? En todos los reales. ¿De acuerdo? Ahora, si va solamente desde el 1 hasta el 3, también es continua en ese intervalo. Entonces, como notan, ya 3 de ellas son continuas en sus dominios. Y finalmente, la cuarta componente de la función f es esta, 4 menos x, cuyo dominio es desde el 3 hasta el más infinito. Ok, eso también lo puedes identificar rápidamente, ¿no? Nos señala una recta y obviamente también si es un polinomio de primer grado, obviamente en su representación puedes notar que no hay roturas ni saltos, y con este dominio que posee tampoco lo va a haber, ya que si en todos los reales no hay ni roturas ni saltos, entonces menos aún en este dominio, ¿no? Que es limitado, que solamente va desde el 3 hasta el más infinito. Entonces también sí es continua esta cuarta componente. Ahora, como ya sabemos que cada una de ellas es continua en su respectivo dominio, entonces ahora lo que tendríamos que analizar para decir que f es continua en todo su dominio es ver justamente en unos puntitos en donde posiblemente pueda suceder una rotura o un salto. Sobre todo rotura. O bueno, también se podría dar el caso de salto, ¿no? También se puede dar el caso de salto. Entonces veamos. Esos puntos hay que tenerlos muy presentes porque a veces tenemos un ejercicio pero no sabemos dónde analizar su continuidad. Entonces, primer paso es este, ¿eh? Analizar en sus respectivos dominios. ¿Ok? Ya que pasó esa prueba, todavía no me digas que f ya es continua. No, ahora analicemos en esos puntos donde posiblemente se dé la continuidad, o perdón, se dé la rotura o los saltos. Ahora, ¿cuáles son esos puntos? Esos puntos siempre van a aparecer aquí, mira. Vámonos a la primera regla de correspondencia y sobre todo aún en su dominio, miren. Acá abarca a los x menores que 0, pero en el siguiente abarca a partir del 0. Entonces acá es donde se debe analizar si es continuo. ¿Dónde? En el punto donde el x vale 0. Ahora, no solamente sucede ahí, podría darse acá. ¿Ok? También en 1. Y finalmente, habría que analizar en el 3. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que aplicarle la teoría que conocemos para saber si es continua totalmente en los reales la función f. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, empecemos con x igual a 0. ¿Ok? Vámonos por acá.
Analicemos entonces en x igual a 0. Campeones. Hay que recordar nuestra pequeña teoría sobre continuidad. ¿Cómo saber si en ese punto es continuo o no? Entonces la vamos a refrescar por este lado, ¿ok? Bien. A ver, si queremos analizar un punto general en x igual a x sub 0, vamos a llamarle, para que sea continua, la función en ese punto, continua, ¿listo? Se deben cumplir tres condiciones. ¿Listo? La primera, ¿sí?, que la debes recordar muy bien, es que, atención con esto, que el f de x sub 0 debe existir. ¿Listo? Esto debe existir. ¿Ok? El f de x sub 0 debe existir. Ahora, para asegurar la existencia del f de x sub 0, obviamente se deben cumplir dos condiciones. ¿Listo? Nuestra primera condición es que el x sub 0 tiene que pertenecer al dominio de f, necesariamente. Y la otra condición, vamos a ponerlo del mismo color, que el f de x sub 0 nos tiene que salir un número real, necesariamente. Cumpliéndose estas dos, entonces podríamos señalar que el f de x sub 0 existe. Y si existe, se estaría cumpliendo una primera condición sobre la continuidad en este punto. ¿Ok? Ahora, también tiene que cumplir una segunda condición. ¿Listo? La segunda es que el límite, cuando x tiende a este punto en referencia, ¿listo?, de f de x, cuando x tiende a x sub 0, de f de x, también debe existir. Debe existir. Ahora, recordarás un poco cuando hacíamos límites, ¿cómo podríamos asegurar que eso puede existir? ¿No? Bueno, esto es relativamente también sencillo. Para decir que ese límite exista, ¿no?, para asegurar que va a existir, se debe cumplir ¿qué cosa? Que el límite, ¿ok?, cuando x tiende a x sub 0, atención con esto, por la derecha de f de x debe ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. ¿Listo? Una vez que se cumpla estas dos condiciones, podemos asegurar que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 existe. Y con ello tendríamos ya dos condiciones que se estarían cumpliendo para asegurar que esa función es continua en x igual a x sub 0. Pero hay una tercera que también debería cumplirse. ¿Ok? Esa tercera es la siguiente. La tercera condición es que ese f de x sub 0, que lo encontramos aquí en la primera condición, nos debe salir igual ¿a qué? Al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. ¿De acuerdo? Esos dos valores obtenidos me deben salir igual. Y si se cumple la primera, segunda y tercera condición, entonces estamos en la potestad de decir de que la función es continua en ese punto, en x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar ahorita para analizar la continuidad de la función cuando x vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, por lo que hemos visto, a x sub 0, el valor de x sub 0, obviamente, es 0. ¿Listo? Si analizas en el punto, en un x cualquiera, a ese punto se le suele denominar x sub 0. Entonces, para nuestro caso, sí, estamos, x sub 0 es igual a 0.
Muy bien. Bien, entonces veamos si se cumple la primera condición. A ver, f de x sub 0 debe existir. Ok, entonces no lo sabemos aún. ¿Listo? Muy bien. Pero para nuestro caso, ya que sabemos el valor de f de x sub 0 que es 0, entonces f de 0 debe existir. Entonces, todavía no estamos en la condición de poder saber si existe. Entonces, con signo de interrogación, ¿no? ¿Existe? No lo sabemos. ¿Lo vamos a averiguar? Por supuesto que sí. ¿Ya? Muy bien. Te debes estar preguntando, ¿y cómo averiguaremos eso? Pues acá tenemos dos condiciones que se deben cumplir. X sub 0 tiene que pertenecer al dominio de f. Veamos y regresemos entonces para saber quién es el dominio de f. Fíjate, el dominio de f está comprendido por todos los reales, o sea, cualquier valor de x. Bien, entonces si x sub 0 vale 0, pues 0 sí está en el dominio, o sea, 0 pertenece al dominio de f. ¿Se cumple? Por supuesto que sí. Check. ¿Listo? Entonces tenemos el 50% de la primera condición que sí se está cumpliendo. Ahora, f de x sub 0 tiene que pertenecer a los reales. Veamos, f de x sub 0, o sea, f de 0, para saber si pertenece a los reales tendríamos que averiguar cuánto vale f de 0. Entonces para ello, retornemos también y veamos qué pasa cuando x vale 0. Fíjate acá, si x vale 0, la regla de correspondencia es f de x igual a x. ¿De acuerdo? Entonces, si x vale 0, nuestro x sub 0 vale 0, f de 0 es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Inclusive lo puedes ver aquí, tal vez con mayor nitidez, ¿no? Si x vale 0, fíjate, donde el 0 está comprendido, f de 0 te da igual a 0. Entonces, nos da 0. Y si sale 0, estamos con toda la potestad de decir que ese número sí pertenece a los reales. Por consiguiente, ya se estarían cumpliendo las dos condiciones, las dos subcondiciones, por decirlo así, de la primera. O sea, ya en resumen, la primera condición ya se cumplió. Ahora sí, f de 0, ¿existe? Sí, sí existe. Porque se cumplieron esas dos condiciones. Ok, bien. Segunda condición. El límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 debe existir. Entonces se debe cumplir que el límite cuando x tiende a x sub 0. ¿Quién es x sub 0? 0. ¿Quién es f de x? ¿Quién es f de x? Tienes que saber quién es f de x cuando x tiende a 0. O sea, voy a ponerle solamente f de x, ¿ya? Y lo colocaré, como en el caso anterior, existe. No lo sé aún. ¿Ya? Para ello, ¿qué debe pasar? Que sus límites laterales deben ser iguales. Entonces veamos. Vamos a ver para acá. ¿Qué debe pasar? El límite, cuando x tiende a x sub 0, o sea, cuando tiende a 0, ¿no? por la derecha, ¿listo? De f de x debe ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. Pero recuerda que x sub 0 vale 0, así que lo pongo directo acá. ¿Listo? Ya está. ¿De quién? De f de x. Ahora, hay un caso importante acá, muchachos. Cuando decimos que x tiende a 0 por la derecha, nos estamos refiriendo específicamente a que x es ligeramente mayor que 0. ¿Ok? Esto nos sirve muchísimo porque gracias a esto vamos a poder escoger qué regla de correspondencia va acá. Recuerda que f de x tiene varias reglas de correspondencia. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahora sí podríamos decir que el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Si x es mayor que 0, entonces veamos qué regla va a abarcar. Mira, esta regla se abarca si x es menor que 0.
Pero si x comprende a 0, inclusive mayores que 0, f de x es igual a x. Entonces, acá colocaremos x. ¿Listo? Vamos a hallar primero esto. ¿Ok? Listo. Muy bien. Muchachos, entonces el límite de x cuando x tiende a 0 por la derecha, reemplazas directo y te queda 0. Muy bien. Ahora nos tocaría encontrar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de quién, de f de x. Pero si te acercas con x que tienden a 0 por la derecha, estamos hablando de x menores que 0. ¿Listo? Y si x es menor que 0, pues la regla de correspondencia es esta. O sea, f de x vale 0. Entonces acá tendríamos 0. Reemplazo ahí 0. Entonces, ¿qué sucede? Hemos encontrado el valor del límite cuando x tiende a 0 por la derecha y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y los dos límites son iguales. Los dos límites son iguales. O sea, se cumple esta condición. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Sí, sí son iguales. Porque acá, ojo aquí, nos quedó 0 y acá también acaba de quedarme 0. Según lo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, límite cuando x tiende a 0 de f de x existe. ¿Qué respondemos ahí? Sí existe. ¿Listo? Entonces, límite cuando x tiende a 0 de f de x sí existe. Ok. Entonces, segunda condición que se cumple para el caso cuando x sub 0 vale 0. ¿Sí? Ya se cumplió esta segunda. Ahora veamos la tercera. Aquí nomás ve. Tercera condición. F de x sub 0 me debe salir igual al límite con x tiende a x sub 0 de f de x. Ya, f de x sub 0, ¿cuánto nos dio? O sea, f de 0, mejor dicho, pues. Recuerda que nuestro x sub 0 vale 0. F de 0, ¿cuánto salió? Salió 0. Esto salió 0, lo voy a colocar aquí, debajo del 0. Esto dice que debe ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. ¿Cuánto resultó esto? ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Ahí ya ve. Profe, pero no, sí existe, pero no le salió ningún valor. Sí, pues si los laterales salieron a 0 y son iguales, entonces se sobreentiende, es algo que ya debes manejar, se sobreentiende que el límite cuando x tiende a 0 de f de x también debe salir 0. ¿Sí? Porque sus laterales valen 0. Entonces acá también, fíjate, límite lo voy a colocar ya, porque es nuestro primer ejercicio. ¿Ok? Esto también ha resultado 0. Bien, y la pregunta es, ¿0 es igual a 0? Por supuesto que sí. Ok, se cumple entonces la tercera condición. Primera, segunda y tercera cumplidas. Por lo tanto, ya está. F es continua. F es continua, ¿en dónde? En x igual a 0. Ahí recién puedes definir esa continuidad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya me estoy cansando un poquito, pero prosigamos. ¿Qué puntos más faltan? En 1 y en 3. Ya. Igualito, ¿ah? ¿Listo? Bien, nos vemos entonces por acá. ¿Listo? Para ver la continuidad en x igual a 1 y 3. Ya estamos por aquí, campeones. Y ahora analizaremos la continuidad, como decíamos, en x igual a 1. Bien. Recordemos que si es en x igual a 1, el x sub 0, obviamente, a este va a tener el valor de 1. ¿Sí? Entonces, para ver si la función f es continua justamente en este punto, pues habíamos indicado que se tendría que cumplir las tres condiciones que ya lo hemos visto para el primer punto, ¿no? Cuando el x sub 0 era igual a 0. Ahí hemos visto las tres condiciones. Ahora, la primera condición la recordarás rápidamente. Esta
nos señala que f de 1, y en este caso, ¿no?, que es f de x sub 0, lo voy a colocar todavía, f de x sub 0, que para este punto es f de 1, debe existir, ¿no? Esto debe existir. ¿Ok? Bien, pero por el momento aún no lo sabemos. Entonces lo voy a poner así, en forma de pregunta, ¿ya? ¿Existe? Bien, vamos a descartar esa duda justamente viendo cuáles son las condiciones para que esto exista. Bien, ya conocemos que son dos. La primera nos señala que x sub 0, que es igual a 1, tiene que pertenecer al dominio de f. Vale. Veamos si esto se cumple. Revisemos, ya que tenemos el dominio, entonces revisemos el dominio de f. Esto lo tenemos por acá. Ahí está. Y el dominio de f habíamos señalado que esto pertenece o está conformado por todos los números reales. Por lo tanto, ¿ya?, x sub 0 igual a 1 también pertenece al dominio. Y por lo tanto ya se cumplió este punto. El segundo punto es que f de x sub 0, que es igual a f de 1, y esto a su vez es igual, encontremos, bueno, que el f de x sub 0, es igual al f de 1, y esto debe ser un número real, ¿sí? Esa es la segunda condición. ¿Listo? Bien, entonces para saber si esto se da para nuestro caso, encontramos el f de 1, ¿sí? Muy bien. El f de 1 va a estar dado por, vámonos a la regla de correspondencia, a ver, donde se comprenda el x cuando vale 1. Ah, mira, ve, la regla de correspondencia estaría dado por eso de acá, ¿no? Menos x al cuadrado más 4x menos 2. Entonces, si reemplazamos 1 ahí, vamos a tener menos 1 más 4, 3 menos 2 nos sale 1. ¿Ok? Entonces f de 1 es igual a 1. Listo. ¿Pertenece a los reales? Sí. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ya se cumplen las dos subcondiciones de la primera. Bien. Ahora, veremos qué pasa con la condición número 2. A ver, recordarás que la condición número 2 es que el límite, cuando x tiende a x sub 0, que es 1, de f de x, ¿listo?, debe existir. Entonces, ya lo pongo directamente, existe, ¿ya? Existe, ¿sí?, en tono de pregunta. Ya, para ello debemos corroborar, ¿listo?, que x, que el límite cuando x tiende a 1 de f de x, pero en este caso por la derecha, nos debe salir igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Bien, al señalar que esto tiene que tender a 1 por la derecha, entonces x tiene que ser ligeramente mayor que 1 y x acá tiene que ser ligeramente menor que 1. O sea, eso es importante que lo notemos porque de acuerdo a eso tomaremos la regla de correspondencia de f, ya que tiene varias, entonces deberíamos escoger en donde abarca los x que son mayores que 1. Entonces, para ello, encontremos primero el límite cuando x tiende a 1. Ya está. Bien, hagamos caso a esto y buscamos entonces para mayores que 1. Vendría a ser esta, ¿no? ¿Está? O sea, el f de x va a ser menos x al cuadrado más 4x menos 2. ¿De acuerdo? Porque esto abarca el 1 y a los mayores que 1. ¿Ya? Por esa situación. Listo. Entonces, por la forma que tiene esta expresión, que es de segundo grado, entonces podríamos reemplazar directamente. Claro, acá es cuando 1 tiende a la derecha, ¿no? Entonces, lanzamos directamente el valor de 1.
¿Ya? Y eso nos genera, a ver, 1, 5. ¿Listo? 5 menos 2, eso me da 3, ¿no? Eso nos da 3. ¿Ok? ¿Sí? Ah, es 1, perdón, acá, a ver. Sí, tienes razón, es 1. Ah, el menos está afuera, sí, disculpe. Entonces acá 1 menos 1 me quedaría por acá, menos 1 más 4, 3, y 3 menos 2 es 1. ¿Listo? Ahí está. Tenemos 1. Ahora analizando, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Ya, si tiende por la izquierda, tomaremos aquella regla que abarque, ¿no? Donde los x son menores que 1. Entonces, acá está, mira, para los x menores que 1 y mayores o iguales que 0, sobre todo x menor que 1, obviamente nuestra concentración debería ir ahí. F de x es igual a x, ¿no? Entonces acá colocamos directamente x, ¿no? Si reemplazamos 1, pues nos queda simplemente 1. Y como notamos, estos dos son iguales. ¿Ve? El valor del límite cuando x tiende a 1 de f de x me dio 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, que en este caso se comporta como x nada más, también da 1. Esos dos valores son iguales, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de f de x, ¿listo? Es igual a 1, pues, ya que los laterales tienen el mismo valor, esto nos debe dar 1. Y además existe, obviamente, ¿no? ¿Sí? Recuerda que acá lo teníamos en son de duda, pero acá ya estamos confirmando que estos dos son iguales y por lo tanto este de acá existe. ¿Ok? Faltaría solamente la tercera condición, que es la que nos señala que el f de x sub 0, o sea el f de 1, debe ser igual al límite cuando el x tiende a 1 de f de x. ¿Bien? F de 1 ya lo conocemos, es 1, y el límite cuando x tiende a 1 de f de x acaba de salirme también 1. Y como se cumple esta igualdad, entonces tenemos que la segunda condición también se cumple y la primera. ¿Ok? Por lo tanto, podemos señalar f, ¿sí? Señalar que f es continua en x igual a ¿qué? Igual a 1. ¿Sí? En x igual a 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos puntos en donde posiblemente había esa duda de saber si es continuo o no, en el punto 0 y en este que es 1. En ambos ya han sido confirmados que la función sí es continua. Finalmente abarcaremos el punto cuando x es igual a 3, ¿no? Entonces, por acá analicemos qué sucede cuando x vale 3. Cuando x vale 3. Muy bien. Primera condición. Ya está. ¿Cuál es? F de x sub 0. O sea, f de 3. ¿Listo? ¿Existe? Bien. ¿Listo? Ahora lo definimos. Recuerda que esto es a la vez x sub 0. Entonces, x sub 0 igual a 3 pertenece al dominio de f. Veamos si esto se cumple. Sí, habíamos dicho que el dominio está conformado por todos los reales. Entonces directamente ya podemos señalar que esto sí se cumple. Y lo otro, que f de x sub 0, que es igual a f de 3,
debe pertenecer a los reales. ¿Listo? Esta condición también se debería cumplir. ¿Podemos señalar eso? Sí. Encontremos el valor de f de 3. ¿Listo? Y el valor de f de 3, vámonos por acá. Cuando el x vale 3, la regla de correspondencia es esta. ¿No? Entonces, reemplacemos acá 3 y acá tendremos 4 menos 3. ¿Sí? Nos resulta 1. Entonces f de 3 vale 1. Ya está. Si eso es así, entonces f de 3 pertenece a los reales. Por supuesto que sí. Ambas se cumplieron, entonces f de 3 existe. Era la pregunta, ¿no? O la duda. Sí, sí existe. Ya lo contestamos de forma más directa. Bien, segunda condición. Ya, muy bien, el límite. Cuando el x tiende a x sub 0, de f de x debe existir, ¿no? Debe existir. Entonces ya lo colocamos de forma más directa. Existe. Hay que confirmar, ¿no? Confirmemos si esto se da o no. Bien, para ello vamos a recurrir a los laterales. A ver, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x debe ser igual al límite cuando x tiende a 3 de f de x, pero por la izquierda. Ya está. Muy bien. Acá mismo lo podemos hacer, fíjense. Encontremos primero esta expresión. Entonces, límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Recuerda que aquí el x es ligeramente mayor que 3. ¿Listo? Entonces, vámonos a la regla de correspondencia. Para los mayores a 3, la regla de correspondencia es así. F de x es igual a 4 menos x. ¿Sí? F de x es igual a 4 menos x. Entonces, acá reemplazamos este valor. Bien. Entonces, directamente mandamos acá el 3. 4 menos 3. Esto nos da 1. Bien. Entonces, ya encontramos lo primero. Esto nos resulta 1. Ahora encontremos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x. Claro, si deseas lo pongo. Cuando el x es ligeramente menor que 3. Entonces quedaría así. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. O sea, para los menores que 3. ¿Ok? Esta de acá. ¿Estamos? Menos x al cuadrado más 4x menos 2. Así va a ser el f de x. ¿Perdón? Menos x al cuadrado más 4x menos 2. Aquí también podemos hacer el reemplazo directo. Entonces, si mandas 3, a ver qué sucede. El reemplazo por acá, a ver. Menos 3. 3 al cuadrado más 4 por 3 menos 2. A ver. Tienes acá 12. 12 menos 2, 10. 10 menos 9, también sale 1. Entonces puedes notar que ambos valores de los límites encontrados son exactamente iguales. Entonces, ¿este path existe? Sí existe, Sí existe, ahora sí. Ya está. ¿Listo? Sí existe. ¿Y cuánto es? ¿O cuál es su valor? Límite cuando x tiende a 3 de f de x. ¿Sí? Pues debe ser igual a los laterales, y eso es 1. Ya está. Y por último, la condición 3. ¿Ok? Esta dice que f de 3 debe ser igual al límite cuando x tiende a 3 de f de x. Reemplacen valores, muchachos. F de 3, tenemos acá, eso salió 1. Límite cuando x tiende a 3 de f de x. Oye, eso también nos resultó 1. 1 es igual a 1, pero por supuesto que sí. Por lo tanto, se cumple la tercera, la segunda y la primera. F es continua
Ya está. ¿En qué punto? En x igual a 3. Resumiendo, es en x igual a 3, también en x igual a 1, por lo que hemos visto hace minutos, y en x igual a 0. Es continua en los 3 puntos. Ahora sí, podemos señalar que esta función, que f es continua en todo su dominio, o sea, en todos los reales. Ya estamos en la potestad de decir eso, por lo tanto, nuevamente que venga la pregunta, ¿es continua en todo su dominio? La respuesta es sí. Sí lo es. ¿Ok? Bueno, muchachos, espero que se hayan divertido con la resolución de resolución detenida de todo este ejercicio. Como han visto, lo hemos hecho al mínimo detalle, ¿ya? Esperemos que les guste y nos encontraremos en el segundo ejercicio sobre continuidad. Si desean, comenten, ¿ya? Ahí en la barra y suscríbanse por favor al canal. Un abrazo gigante a todos, nos vemos.